Hola a todos y bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano. En este vídeo os vais a encontrar con la entrevista que le hicimos a Dayaini Castillo, hija de Enrique Castillo, contactado extraterrestre, que por cierto os recomendamos que antes os hayáis visto el vídeo de investigación que hicimos nosotras acerca de su contacto y todos los detalles. Sí, en esta entrevista Dayaini nos va a explicar cuestiones tan interesantes como su experiencia dentro del contacto de su padre y cómo eso ha definido lo que ella es hoy. También nos habla del por qué ella ha decidido continuar divulgando los conocimientos que le dieron los extraterrestres a Enrique, explicándonos, entre otras cosas, la relación que tienen los extraterrestres con la Tierra y cómo saber identificar un contacto real y positivo a uno de entes o de inteligencia artificial. Compartiéndonos también su opinión acerca del contacto a través de medios tecnológicos o Internet y eventos como el contacto masivo o la Tercera Guerra Mundial. Y con todo esto, Dayaini nos explica en qué punto se encuentra ahora mismo la humanidad o el ser humano y cómo debe de evolucionar a partir de ahora. Esto y muchísimo más en esta entrevista. Os dejamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano. Somos Cristina y yo, Estela, y hoy tenemos el placer de estar acompañadas de Dayaini Castillo, hija del famoso contactado Enrique Castillo, que él era ingeniero y fue contactado por varias razas extraterrestres, principalmente pleiadianos. Tuvo varias experiencias de contacto telepático y después también evolucionó a contacto físico. Ha ayudado mucho a difundir sobre el despertar de la humanidad y el mundo ufológico. Y actualmente Dayaini sigue divulgando el mensaje de su padre. Bienvenida, ¿cómo estás? Chicas, ¿cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz de llegar a su canal y a todas las personas que las ven, también para divulgar un poco sobre esta información y pues que tengan conocimiento de que hubo un contacto a nivel mundial muy importante, porque precisamente en los años 70 fue denominado uno de los 3 mejores contactos con seres extraterrestres del siglo. Entonces hay aún desconocimiento sobre él para las nuevas generaciones, entonces muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por darle voz. ¿Cómo viviste el contacto de tu papá? ¿Te ha influenciado mucho esto en la perspectiva o en la forma de ver la vida? Sí, mira, papá tuvo 3 matrimonios. El primero que él tuvo 7 hijos y una chica en Costa Rica. Nosotros somos 13 de sus 3 matrimonios. Nosotros somos 3 del segundo. Papá estaba en ese momento en temas de divorcio, ya llevan 20 años con su primer matrimonio y él es costarricense de nacimiento, estuvo en Venezuela y vino para Colombia a vivir acá y a trabajar y conoció a mi madre. Y allí fue, digamos, esa época plena de los años 70 donde tuvo el contacto como tal. Él ya había tenido experiencias, obviamente, en años anteriores, desde el año 63, que él lo tenga claro, lo haya tenido consciente. Y allí nacimos 3 hijos, de los cuales tenemos, obviamente, nombres de seres extraterrestres del contacto que él tuvo. Mi hermano se llama Orión Yamaruk, mi hermana Joninka y pues Dayaini. Después del contacto, digamos, el que nació dentro del contacto fue mi hermano Orión en el año 74, ya después, años después, nacimos nosotras. Hemos nacido en este tema y es impresionante porque, pues digamos, nosotros llevamos una vida normal como cualquier ser humano, pero tal vez nuestra manera de pensar y ver la información a través de lo que consideramos religiones o creencias, pues dista mucho de la normalidad, porque obviamente esa información que recibió papá tenía que ver con espiritualidad que a nivel profético, etcétera, que nos cambia la perspectiva. Además que ellos eran unos, o son, porque madre todavía sigue viva y leyendo muchísimo, entonces nos leían
Yo recuerdo de muy chica, no sé, 4 o 5 años nos leían, por ejemplo, libros de Salvador Freixedo, Mi iglesia duerme, y esos eran nuestras lecturas tan chiquitos y las comprensiones acerca de todos estos temas son totalmente diferentes y con una mente muy abierta. Debo decirte que, mira, yo estuve en un colegio de monjas, en un colegio mariano, asistimos, no sé, a la iglesia católica, realmente nos bautizaron ya grandes, precisamente porque eso era un requisito para poder entrar a un colegio, que tú tenías que ser bautizado. Pero si no hubiera sido por eso, creo que el bautizo no hubiera existido en nuestras vidas, ni la primera comunión, porque esos son requisitos que a ti te piden socialmente para cualquier tipo de, pues, de incluirte en algún estudio o algo así. ¿Ha cambiado mi vida? Pues no, no te puedo decir que la ha cambiado porque he vivido en ella todo el tiempo. Lo que sí me ha proporcionado, obviamente, es el placer y la maravilla de tener una mente abierta y un ser investigativo a todo montón y dudarlo todo, así como era papá. Papá dudaba todo, lo preguntaba todo, mamá también, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué es lo que hay? Y a partir de ahí, pues obviamente seguimos en la investigación desde la familia y cada quien obviamente con sus experiencias particulares, pues las ha vivido de ciertas maneras que eso nos ha servido también para compartirlas, así uno no esté de acuerdo con su pensamiento o con que diste en algunas particularidades. Digamos que no hay una regla general que uno diga, y si todos decimos lo mismo, todos pensamos lo mismo, no. Son aperturas diferentes, son lecturas diferentes, experiencias amplias que a todos nos han sucedido interesantísimas a nivel familiar. Y eso pues me hace sentir muy orgullosa y feliz y pues súper atenta a cualquier otra experiencia que pueda tener de vida, además de esa búsqueda precisamente del contacto con el yo superior, esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de, bueno, esto que están diciendo si es así, ¿por qué sucede así? Porque toda esta información que le dejaron en los años 70 a papá, obviamente a ti te deja después de un estudio, pues más, miles de preguntas y que a nivel planetario muchas de esas aún no han sido respondidas o por lo menos no nos hemos podido acercar a esa respuesta. Porque obviamente imagino que eso siempre lo han dejado en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las culturas, pero sabemos perfectamente que a nivel planetario siempre han intentado ocultarlas, las han quemado, las han borrado, las han guardado, las han tergiversado, han hecho de todo y pues eso hace realmente una búsqueda más extensiva. Y también pensando y entendiendo que pues cuando el alumno está listo, el maestro aparece y la información también tendrá que ir apareciendo y eso va sucediendo día a día. Pues qué interesante todo lo que nos explicas y el haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia totalmente desde dentro y, como bien dices, ya desde bien pequeña. Sí, total. En su momento, cuando todo esto estaba pasando, es decir, el contacto que él tenía, ¿se ceñía solo a Enrique o vosotros como miembros de la familia de alguna forma también estabais involucrados? No, por eso te cuento, por ejemplo, papá, cuando estuvo en el Alto Perú, que fue su cuarto viaje en Omni, que lo llevaron allá al Alto Perú y allá se encontró con otros 23 contactos a nivel mundial. Digamos que no fue él solo. Fue la primera vez que él entendió que no estaba solo en contacto planetario. Habían 11 latinos y una sola mujer. Ellos se conocieron allí en el Alto Perú, pero no les dejaron intercambiar ni la información ni los contactos, solamente como el nombre y el país y ya, de ahí no podían conversar más. Ahí mi hermano nació, que eso fue un 24 de diciembre, que también fue anunciado por los extraterrestres y pasaron cosas interesantes, como por ejemplo que mamá pues hacía parte del grupo del ICIFE o el grupo central del contacto, que eran 13, conjunto con papá, y le dijeron que no podía seguir asistiendo a las reuniones telepáticas porque, bueno, en ese momento le dijeron, no puedes entrar. Entonces mi mamá dijo, bueno, se devolvió para la casa y ya llegaron ellos, papá y el grupo, a felicitarla y que qué maravilloso. Y mi mamá decía, no entiendo. Entonces, no, es que estás embarazada y tenía pocas semanas de embarazo, ni siquiera tenía un síntoma, absolutamente nada todavía. Y le dijeron, va a ser un varón y van a ser entre el 24 y el 25 de diciembre del 74. Entonces ellos quedaron, ¿cómo sabían eso? Además, mi hermano es 8 mesino, ni siquiera cumplió los 9 meses. Interesantísimo.
Y bueno, y a partir de ahí ellos le dijeron que si podía tener el nombre de ellos, y claro, entonces mamá y papá tenían ahí cada uno su preferido, y por eso tiene el nombre de Orión Yamaruk. Él, digamos que empezó como desde pequeño con todo este tema, nosotros ya fuimos después de que pasaron los contactos con los extraterrestres. Papá tuvo contacto hasta el 76 y ahí hubo una llamada telefónica y le dijeron, Enrique, nos vamos y te llegamos a necesitar, pues abriremos nuevamente el contacto, cosa que no sucedió más adelante. Nosotros como familia hemos tenido ya años después, digamos, nuestras experiencias personales, obviamente, y nos hemos tenido acercamientos, obviamente, también con ellos, pero son cosas muy personales que la verdad no le va a cambiar la vida a nadie, ni a la humanidad, pero sí han sido muy interesantes. Y ahora que nos has hablado sobre el nombre de tu hermano, ¿tu nombre hace referencia a alguien en concreto? ¿Es de las Pléyades Sí. también? Son de venusinos los nombres. Ok. Qué interesante. ¿Y sabes qué significa? No, nosotros le preguntamos a papá en algún momento muy chicos y pues él decía que a ellos les ponían los nombres que tenían relación con su vibración y obviamente digamos con su esencia de existencia, con su propósito. Pero hasta ahí yo me imagino que puede ser algo un poco más complejo o algo, pero por el momento tenemos esa información. Muy Es más como interesante. vibracional. La verdad es que suenan todos estos, ambos nombres muy bonitos. Y tú, bueno, principalmente Enrique tuvo varios contactos con diferentes razas extraterrestres. No sé si él en algún momento se sentía que provenía de algún origen en concreto, como semilla estelar, el concepto que ahora se está usando muchísimo. Pero tú, por ejemplo, ¿te sientes que procedes de algún sitio en concreto antes de encarnar aquí en la Tierra? Mira, en relación a la primera parte de tu cuestionamiento, Uh-huh. papá tuvo contacto con seres de Andrómeda, de las Pléyades, de Venus, de Manet y de sexta dimensión. Y eso lo supo porque digamos que el contacto de papá es bien particular precisamente porque fue un contacto telepático y también lo tuvo físico, además de eso. Y también él, digamos, en su inicio fue contactado por una mujer en los años 70 llamada Karenka, que ya venía de México del contacto de Marla, que Marla hace poquito también ya trascendió. Y ella fue contactada de ese grupo, que Marla duró más de 50 años contactada. Ella le dieron información tecnológica y también a nivel de medicina, ¿no? De sanación. Ella viajó porque le dijeron tienes que ir y contactar a Enrique. Y ella tenía la dirección, el teléfono, absolutamente sabe dónde estaba ubicado y llegó a contactarlo acá en Bogotá. Y allí fue donde surgió todo eso, lo llamaron, le dijeron, oye, mira, yo soy contactada por martinianos, tienes que venir, no sé qué, tengo información para ti, bla, bla, y unas instrucciones y ya trajo todo lo de introducción a la ciencia cósmica. Pero ellos se identificaban perfectamente, se dejaban ver físicamente, digamos que no es como ahora de muchos canalizadores que, ay, yo veo la luz, sé que son buenos, no. Y también les dieron cosas específicas para identificar cuándo era una fuerza positiva o cuando era una fuerza negativa. Y había protección, habían, digamos, unos protocolos de contacto que se los enseñaron a papá y que más tarde papá iría al Perú y se los enseñaría al grupo de contacto del padre de Sixto Paz, por ejemplo. Y por eso ellos empezaron a hacer el contacto, porque papá llevó estos protocolos y allí, obviamente, Charlie, en ese momento, que era el hermano de Sixto, que se llamaba Charlie en ese momento, fue el que inició, digamos, todos los contactos en estos temas en Perú. Entonces, sí hay una diferencia en relación a decir, ¿será que son o no son? No me dijeron, sí me dijeron, y eso a mí me parece muy importante aclararlo desde el conocimiento, obviamente siempre hablo, y desde la experiencia de papá y de los contactos que surgieron muy parecidos a los de papá, obviamente y que dejaron la misma información,
Y es que ellos nunca se llevan a nadie sin que haya una autorización. Siempre hubo, años atrás, por eso les digo desde Conciencias del 63, una incidencia muy sutil para poder llevar a un contacto físico en los años 70. ¿Mm? Entonces hay como una preparación realmente para recibir una información que va a ser crucial o importante para la humanidad, porque ellos no contactan simplemente porque uno esté meditando y sea vegano y haya cambiado sus hábitos y sea un buen ser humano, sino que hay otros procesos u otras intenciones que no son, digamos, entre comillas y paréntesis, del libro albedrío del extraterrestre. Y si ustedes han visto mis videos, chicas, yo siempre les digo, o sea, ¿ustedes de verdad creen que un extraterrestre que nos lleva miles de millones de años de evolución va a estar aquí arriba en una nave esperando a ver cuál del ser humano medita y dice, ay, hermanos, por favor, contáctenme, ay, hermanos, déjenme ver la nave? Pues no. Todo esto obedece realmente a un plan cósmico, como se lo revelaron a papá y a todos los contactados, y hay un propósito especial precisamente dentro de la evolución del ser humano al tener este tipo de contactos. Entonces, por eso es importantísimo, digamos, revelarlo, darlo a conocer o tenerlo de primera instancia. No sé si les contesté todo, faltó algo, chicas, me dirán. Sí, solo la última parte de si tú te sentías como de procedencia de algún lugar fuera de la Tierra o tienes algún conocimiento sobre esto. Bueno, mira, esto es importante también, esta información que le dieron a papá, porque cuando él estaba precisamente como con la pregunta, entonces, ¿quién nos creó? Resulta que ellos, muchos de ellos son desde las Pléyades ingenieros, biólogos, dadores de vida. Y ellos le mostraron a papá en el quinto viaje, por ejemplo, en el Foso de las Marianas, este lugar donde está realmente la creación a nivel planetario y que solo se le permitió ver esa creación a través de la naturaleza, de las plantas, las flores, y pudo ver como si uno entrara a un vivero, a un jardín botánico, eso fue lo que vio así maravillosamente. Pero le contaron, por ejemplo, que los delfines, y también ay, se me fue el nombre, las sirenas, eran traídas por ellos, que estaban en otros planetas y también ahorita porque las empezaron a cazar, o sea, eso no es una mitología y a matarlas, tuvieron que llevarlas a los mares de Venus, pero que algunos de ellos insistieron en quedarse a pesar del daño y la contaminación que sufren en los mares, obviamente con toda la contaminación que ya todos sabemos claramente cómo sucede, y que ellos trabajan de la mano también con otras civilizaciones para mantener la vida y el resguardo de toda la existencia de los seres en ese lugar, y que habían otros, obviamente. Estos ingenieros dadores, biólogos dadores de vida, también hubo una experiencia así maravillosa que es la que más me ha marcado en la existencia cuando papá me la contaba y que pocas, a muy pocas personas se las contó, digamos, con toda el final, que ya se los voy a contar precisamente porque en esas épocas era hoy como se que está loco. Y fue que en uno de sus viajes le dijeron a mi papá en el primer viaje, mira, Enrique, el segundo va a ser en tal lugar, a tal hora, lo llevaron allá, le mostraron la carretera, mira, tienes que llegar por acá. Entonces papá sacó su esferito, que siempre lo tenía aquí en su camisa, y dijo, me permiten una hojita para escribir. Entonces él como que se sacó eso así, y Krishna, que era el comandante de esa nave, le dijo, Enrique, permíteme tu pluma. Entonces se la pasó y él la observó y habló telepáticamente con otros extraterrestres. Entonces a mi papá le pareció curioso, ¿no? Entonces le preguntó, ¿por qué te causa curiosidad? Dijo, espera. Y trajo uno especial. Dijo, mira, Enrique, es que con digamos, este esfero trabajan los ingenieros biólogos dadores de vida. Dibuja algo que tú quieras. Entonces le pasaron allá su hojita y entonces mi papá pensó en una mariposa y empezó a dibujar la mariposa. Entonces papá decía que cuando la empezó a dibujar, todo lo que hacía empezó a aparecer con colores. Entonces no es como el esfero la línea, sino era colores y tridimensional, que él se asombró muchísimo y se dio cuenta que era exactamente la imagen que tenía en la memoria, lo que él recordaba de esa o cómo lo había construido en su memoria esa mariposa. Pero Krishnamurti le dijo, levántalo, dijo, sóplala. Y él la sopló y la mariposa voló. Entonces, ay, yo les cuento esto y me erizo la emoción. Y le decía, este es el soplo de vida. Y ustedes son creadores, son dioses. Y nosotros venimos con esa genética porque somos creados por ellos. Y vamos a llegar allá.
Entonces, en cuanto a la creación, ellos dicen que, por ejemplo, nosotros somos unas energías que estamos en los primeros niveles evolutivos, estamos en el nivel primario, y eso lo dijeron los andromedanos, que fueron los primeros que tuvieron contacto con papá. Entonces nos falta muchísimo, estamos arrancando, y ellos son los encargados, obviamente, de dar las directrices, pues para que las energías evolucionen. Solo que nosotros tenemos una intervención, como ellos lo llaman, de la otra fuerza, que es negativa enferma, y ha incidido en nuestra evolución y nos ha costado muchísimo salir de este plano. Entonces dicen ellos, obviamente, que algunos de ellos, algunos, han venido acá y se han, digamos, metido a nivel físico y nacido en las familias y los pobladores que habitamos este planeta Tierra. Y otros que se introducen así, que uno los ve desapercibidos, obviamente, con la variedad que hay de razas genéticas, porque obviamente varias razas dieron sus aportaciones para la creación, digamos, del ente biológico, para que ayudara, el ente biológico es el cuerpo físico, para que ayudara obviamente al ser a elevar más rápido. Esas energías lo iban a ayudar a tener unas aperturas mentales obviamente diferentes y unas habilidades sensoriales especiales. De resto, esto hablan acá que es como un planeta prisión, precisamente porque está contaminado y nosotros aún no pertenecemos a la, precisamente a toda la, el compendio de planetas y razas que hay. Nosotros estamos aisladitos ahí porque no hemos llegado al punto de pertenecer precisamente a ellos, que estamos en ese nivel evolutivo. Y hablan que de otros planetas, estas esencias han venido acá al planeta Tierra para aprender y seguir esa evolución, porque se han deteriorado tanto hacia el negativo que deben estar aquí para que no causen estragos o porque hay un desbalance en el lugar de procedencia. Entonces, muchos de nosotros podemos ser estos seres malévolos que han venido de otras partes del universo y estar aquí haciendo otra vez nuevamente ese proceso evolutivo, o podemos ser precisamente esas energías nuevas de este carácter de ser un espacio primario de evolución del ser terrestre o del ser humano universal en sus primeros estadios, y otros pocos pueden ser precisamente los voluntarios que deciden también entrar directamente dentro del nacimiento de las familias planetarias, y otros pues que ya se mezclan con nosotros. En relación a eso, por ejemplo, papá nunca dijo, no, es que ya a mí me contactaron porque es que yo soy mejor dicho, vengo de las Pléyades y eso yo soy allá, jamás. Y a ninguno de los contactados que sepamos le ha pasado ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que ahí dejo más preguntas y algunas respuestas. Súper interesante el punto de el punto de vista que has dado sobre la creación, ¿no? Lo que es la vida y lo que es realmente el planeta Tierra, ¿no? Cómo lo vemos nosotros y cómo el punto de vista que has mencionado, cómo lo ven los seres de fuera. Así que, bueno, es un punto que de verdad es para... Tenemos 1000 preguntas aquí porque es súper interesante, pero queríamos continuar un poco más sobre tu experiencia, y has dicho que tú habías tenido tus propias también como experiencias, ¿no? con los extraterrestres, y queríamos preguntarte que si habías tenido algún tipo de contacto o avistamiento, o qué es exactamente estas experiencias que nos has hablado. Sí, los he tenido y eso ha sido a nivel familiar. O sea, mis hermanos y mamá y otras personas obviamente tuvieron acceso precisamente a los avistamientos, por ejemplo. Cuando yo veo en esta época tantas naves y que todo es como energético, que todo es como tan borroso, pues sí, uno dice eso es extraño, pero puede ser una holografía perfectamente. O por allá el punto lejano y que se movió yo. Pueden ser tantas cosas que tampoco es que yo la asegure. Yo sí puedo dar fe y asegurar que he visto naves a metros de distancia.
totalmente físicas, como la de Billy Meyer, por ejemplo, son idénticas, las naves son muy parecidas a las que hemos visto en esos también, esas formas de tabaco que se llaman y que las Ujú. pudimos ver con otras personas que pueden dar también testimonio, porque no fue simplemente sola. Estuvimos en un lugar también acá en Colombia viviendo donde muchos pobladores de ese lugar la vieron. Entonces sí ha sido interesante, digamos, este tema de contacto y avistamiento que surgió, digamos, en una época específica. Ujú. Pues sí, qué interesante. La verdad, bueno, nosotras en nuestra experiencia hemos podido ver naves, pero siempre de muy lejos, como unas lucecitas que hacen algún movimiento en especial o algo así, pero nunca tan de cerca como tú, así que estamos seguras de que fue espectacular y muy impactante. Sí, totalmente. Eso no tiene como uno explicar la emoción que da precisamente y sobre todo la imagen que queda en la memoria por siempre. Ujú, por supuesto. Y mientras veías las naves, ¿tuviste algún tipo de mensaje o algún tipo de contacto telepático? Sí, nosotros tuvimos a nivel familiar un contacto psicográfico, pero lo que les digo, muy personal. Vale, Ok, entiendo. gracias. Y ay, No, perdón, no, dime. que tenemos muchas preguntas. Y Adelante. has comentado también que esos avistamientos fueron durante un periodo de tiempo. Entendemos que ahora no los estás viendo. ¿Por qué crees que fue en un periodo de tiempo? ¿O por qué en ese periodo de tiempo? Y ahora no, por ejemplo. Mira, no, esas son preguntas que uno no pudiera responder tan fácil, pero obviamente todo tiene un propósito, porque eso, digamos, es una de las preguntas que yo me hacía, oye, pues si estaban ahí y fue tan fácil el contacto, el mensaje y verlos, ¿por qué ahora no? Pues eso tiene un propósito tal vez para nosotros, para la vida, para los temas, para este tipo de fondo eso. Si alguien me va a decir es que vi la nave, que no sé qué, mira el video y uno la ve por allá, no, pues sí, no soy quien para decir que no son, pero obviamente yo sí he tenido la experiencia directa de ver una nave muy cerca, varias naves. Entonces, pues yo digo, no, pues el día que yo vea la nave así, no sé cómo, si sé que identifico totalmente qué es, o puedo dar fe que sí, así son las naves, eso es real, está cerquita. Y vuelvo y digo, a las personas que se les aparecen, eso tiene un propósito, eso no es que posiblemente uno esté de buenas, como decimos acá en Colombia, usted estuvo de buenas y la vio pasar porque iba para algún lugar, pero no precisamente porque es que soy yo y entonces la nave se aparece cuando estoy yo. No, son cosas del destino, porque tú miras para arriba o porque tú activas tus sentidos internos. Si tienes una vibración más elevada, y las puedes ver, como también puedes ver criaturas y otros seres interdimensionales, precisamente porque tú vas elevando y activando tus sentidos internos. Pero no es porque uno sea un ser especial o mejor dicho no, la misión del mundo. Y aquí, y mira, hablando de misiones, por ejemplo, a papá nunca le dieron ninguna misión, nunca le dijeron, mira, Enrique, tu misión es esta y tú has decidido vidas anteriores y te toca hacer eso. Nunca jamás, ni a los 24 contactados, porque a ellos precisamente en el Alto Perú le dijeron, mire, esta es la información, esto es lo que se piensa hacer a nivel planetario, hay un propósito, todo esto está encaminado, eso está, digamos, por reglamentación universal por los 24 ancianos, eso no es que nosotros venimos, ay, venga a ver esos pobres humanos allá desgraciados, venga a ver que les ayudamos, no, hay un plan precisamente para la evolución y ellos están ahí en hermandad, obviamente, porque también pasaron por estos temas, ¿sí? Por ejemplo, en los pleyadinos pasaron por guerras y tienen que ver con las guerras de Orión y fueron testigos y todavía siguen luchando con la otra fuerza que es esa energía negativa enferma que hay en esta zona del universo. Como ellos tienen esa experiencia, nos dejan más cercanos, digamos, al apoyo del ser humano terrestre para que nosotros podamos realmente combatir estas fuerzas o estas energías que están enquistadas acá en el planeta Tierra. Pero es desde ahí. Entonces, bueno, ahí digamos que hay personas que sí dicen que las mil y una vidas, pero resulta que dentro de la información que le dejaron a papá, pues eso no es tan fácil, porque a ellos, a papá, y digo a ellos, porque vuelvo y digo, yo siempre pienso es como a nivel del contacto que conocemos, que tienen la misma información,
le dan precisamente instrucciones acerca de la elevación y los procesos evolutivos del ser humano y todo lo que nos falta. Por ejemplo, cuando se habla que todo el mundo que se va para quinta dimensión, que este planeta ya lo salvaron, que sacaron los niños, que acabaron las fuerzas negativas, que no sé qué, mi concepto y toda la información que ellos dejaron es absurdo. No tiene lógica, no tiene sentido, porque entonces se habla de la reencarnación, se habla de los procesos evolutivos, pero eso tiene que ver también con las esferas mentales, y esas esferas mentales son las que llevan las experiencias nuevas vida tras vida. Hablan precisamente de dónde venimos, porque estamos contaminados, porque existe la enfermedad, que es una enfermedad, la vejez, y le hablan a papá sobre el gen de la vejez. Entonces dicen, ustedes vivirán más de 300 años. Y mira, hace 2 años se descubrió, su papá lo decía en los años 70, por ejemplo. Entonces, ¿por qué uno se envejece? ¿Por qué uno se enferma? ¿Cuáles son esos protocolos o esos movimientos internos de cada uno de nosotros y de nuestros cuerpos para que eso se vaya mejorando, se vaya transmutando en el ADN? Se busca la información por fuera y le dicen a papá, ustedes son esa chispa divina, tienen todo el conocimiento universal y está grabado en el ADN, que eso se tiene que despertar, pero eso no se despierta porque me alineó a alguien los chakras, sino porque yo hice mi práctica, tuve una conciencia y esa conciencia me dio un despertar y entonces entiendo qué es el bien, qué es el mal, cuál es la verdad, hasta, obviamente hasta cada ciclo en que uno va, porque la verdad es infinita, es única, pero pues obviamente eso tenemos que conocer muchísimas verdades. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de eso, uno dice, no, eso acá nos falta. Ellos hablan, por ejemplo, de cómo fueron creadas las galaxias, las constelaciones, los sistemas solares, cuando, si hay 12, si hay 13 planetas, si hay 24, en cuáles hay vida. ¿Mm? ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Qué pasa cuando se muere el cuerpo físico, el ente biológico? ¿A dónde se va? ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ello? ¿Qué es el yo superior? ¿Cuándo se conecta? ¿En qué dimensiones están? ¿Qué es un logo solar? O sea, hay tanta información que uno la tiene que estudiar, revisar, y ahí es donde uno empieza, si uno realmente usa esa información para uno, si la aplica, si la hace propia, pues uno ya no está pensando que se va a morir. Y entonces uno entiende que la muerte no existe y que hay unos procesos evolutivos que uno necesita venir y ocupar un cuerpo, pero que viene vidas atrás. Entonces empieza uno a reflexionar y uno dice, un momentico, no, es que yo soy el ser más bueno, me faltan las alas y la aureola y los que hicieron mal fueron los de atrás. Pero resulta que esos de atrás soy yo misma. Y hasta que yo lo entienda, voy a tener la concepción de que somos uno y que el trabajo es de todos y que todos tenemos un proceso a nivel evolutivo muy diferente y que hay que tener respeto por él. Y dos, que yo no puedo llevarme a nadie así de las orejas o del cabello nuestro así largo, porque lo tengo largo, entonces me la llevo arrastrando. Pues no, porque es precisamente eso, un despertar, un cambio que te conecta con el universo, que te traslada, que te lleva, que te muestra. Y ahí es donde podemos hacer realmente todo esto. Cuando se habla, es que el planeta ya, ¿cuál planeta? Si no ha sucedido a nivel individual, mucho menos a nivel colectivo. Si vemos la realidad planetaria, es de un colectivo. ¿Y dónde está el colectivo? Pues es que es la realidad de todo el planeta, de cada ciudad, de cada familia, de cada individuo, y que lo empezamos a ver solamente, y en este momento yo les digo, las personas que se creen el maestro, el elevado, el que trae el mensaje, oh por Dios, o sea, el ego rotundo. Primero porque somos todos uno, porque nuestra esencia puede estar dividida en muchos entes biológicos para pasar las experiencias. Y dos, porque es que realmente nos falta miles de vidas. Esos tránsitos son más o menos entre 6.000 y 7.000 años. La evolución de esos primeros tránsitos para que haya una trascendencia y un despertar. Y estamos pensando que porque despertamos hace 2 años, hace 5 años y lo seguimos haciendo ya, nos fuimos para quinta, pues allí dista muchísimo. Y estas personas que hablan sobre estos temas, ¿dónde están todas esas bases que les dejan estos seres para explicarlo? Y no hay explicación. Muy interesante todo lo que nos has compartido, Dayani, la verdad. Interesante e importante. Sí, que coincidimos totalmente y que realmente lo que define a una persona son las ideas que tiene.
las ideas que tienes sobre uno mismo y sobre todo lo demás, porque al fin y al cabo, como dices, todos estos conceptos serían básicos para entendernos a nosotros, el mundo que nos rodea. O sea, está claro que es clave aquí el que no tengamos acceso fácil a toda esta información, pero que, como bien dices, también se encuentra dentro de nosotros mismos. Entonces, a la que uno va haciendo trabajo hacia adentro y va incorporando esas ideas dentro de lo que piensa que uno es cuando va pudiendo observar el cambio. Así que es realmente una clave lo que nos acabas de compartir ahora mismo. Sí, totalmente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor, absolutamente todo. Hasta cómo ves a las personas, porque entiendes su proceso evolutivo. Entonces uno empieza a entender que realmente el dolor y el sufrimiento, primero que nos lo han metido en la cabeza y nos lo programan. Que uno, si usted sufre, mejor dicho, si usted está en los rines, como decimos acá, o sea, sin un solo peso, si usted no tiene con qué comer, pero pues hay poquito, se le abren las puertas del cielo. Entonces hay que primero bajarnos de las creencias, ¿cierto? Y que no es a través del sufrimiento, es al contrario. Entonces uno ya lo hace solo. Ay, sí, Dios mío, me tocó, entonces yo me aguanto y eso yo, y vivo ahí. Y eso es lo que tiene el ser humano, que nos aprietan, nos tratan terrible, y hablo a nivel de gobiernos. Entonces la población hasta que ahí ya, ay, otras me acomodé, sobreviví. ¿Y por qué? Porque no tengo el concepto de la vida eterna. Entonces estoy siempre con miedo, miedo de que no tengo cómo pagar mis deudas, miedo que me van a dejar porque mi marido, mi novio, mi esposo me quiere así, 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 con tanto dinero, sin dinero, etcétera. Miedo porque entonces mis hijos, miedo porque entonces qué voy a comer, miedo porque entonces me quedo sin apartamento, todos los miedos habidos y por haber, y sobre todo el miedo a que me voy para el quinto pailón del infierno si no me obligo a hacer lo que me están diciendo supuestamente las religiones, porque eso es a nivel completo. Es como la obligación y la obediencia. Y hace poco también una persona me decía, no, es que tenemos que ser obedientes, y yo no, al contrario. Es muy diferente el concepto de ser uno seguir este tipo de reglas de la obediencia de lo que dice un supuesto Dios o lo que dice una supuesta ley, a tener el conocimiento universal que me da la conciencia y la apertura para usar mi discernimiento y decir, no, eso está bien o eso está mal. Es totalmente diferente. O sea, no puede ser a través del miedo. Entonces sí es importante que nos eduquemos y abramos la mente para absolutamente todo y dejemos un miedo atrás, porque el miedo lo único que hace precisamente es bajar nuestra vibración, nuestras defensas, enfermarnos. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos entender a los seres humanos que en muchas épocas y en esta vida presente, pues le ha tocado el sufrimiento, el dolor, el abuso, y que eso que se ha vivido de niño o más adelantico, porque eso en cualquier edad, me produce a mí una sintomatología que se ve expresada también en el cuerpo físico y en el mental, y son las enfermedades y es el cáncer. Cuando yo empiezo a entender qué es eso, por eso está tan en boga, porque es el momento del despertar y que nos hemos podido comunicar a nivel planetario. Y entonces la información que hay precisamente de sanación ha viajado a nivel planetario, esa es la importancia para aprender que venga. Si me duele aquí, si me duele acá, si me duele allá, es porque yo tuve un problema con mi papá, mi mamá, mi marido, mis hijos, etcétera. Entonces venga a ver y yo sano mis ancestros, pero la gente sí, sigue viendo que los ancestros es gente por allá desconocida, que yo a duras penas vi a mi abuelo o vi una foto, pero resulta que somos nosotros mismos y que tenemos la grabación a través del ADN. Y hasta que no haya una conciencia, no se rompe ese lazo energético que trae la inconsciencia del por qué soy así, me pasa esto o me enfermo de tal manera. Hay tres, digamos, tipos de enfermedad, que son virus y bacterias, el otro que son todas las enfermedades hereditarias, y eso tiene que ver con la ancestralidad y qué es lo que ha sucedido, ¿cierto? Y el resto de las enfermedades son creadas por uno mismo. Increíble. Y cuando digo por uno mismo es porque uno no entendió por qué le hicieron daño, por qué tuvo que pasar por el hambre, el dolor, el abuso, etcétera, a todo nivel. Entonces es poderlo descubrir realmente, entenderlo, aceptarlo, porque esto no tiene nada que ver con Dios, como el Dios que nos dicen, es que Dios allá lo castiga, es que usted hizo algo malo, porque mira eso tan horrible que tenemos nosotros los seres humanos, que le pasa algo a alguien y dicen, eso quién sabe qué fue lo que hizo.
Eso allá tienes, porque eso es su castigo. Terrible, terrible tener que dar como ser humano una aceptación ante el dolor y el sufrimiento de otros seres o a nivel planetario. Y eso tiene que cambiar en cada uno de nosotros y pues estamos en esos procesos. Entiendo, sí. Y la verdad es que, como bien dices, es en la forma, podríamos decir, en que estamos programados, ¿no? Porque es en cómo se nos ha enseñado a pensar y básicamente, como has comentado, en varias creencias que nos influencian a lo que somos y nos encontramos hoy en día, y una de ellas también es el miedo. Y con todos los conocimientos que tú tienes, Dayaini, ¿cómo definirías a los extraterrestres? ¿O cómo los definirías relacionado con este planeta, con la Tierra? Somos uno, realmente. Es que es tanta información, digamos que como decirlo en pocas palabras es difícil, pero podría decir que somos nosotros mismos en el futuro, porque acá en el planeta Tierra uno siempre asume que va a llegar como a este pinito y ahí llegué, pero ellos nos muestran hasta dónde podemos llegar según la intencionalidad de nuestro espíritu y cuál es el propósito de existencia por el cual fuimos creados. Y tenemos infinito para aprender y trascender. Y podemos ser extraterrestres, ingenieros, biólogos, dadores de vida. Es que es más, esa información se la dieron a papá. Logo solar, eso tiene obviamente unas etapas larguísimas, pero les digo, nosotros estamos crudísimos iniciando. Y podemos ser ingenieros, biólogos, dadores de vida, podemos ser yo superior, o sea, lo somos. Por eso es que estamos en diferentes niveles. Y digamos que el ejemplo que yo pongo para que uno más o menos lo entienda o se acerca a eso, es como nuestros pensamientos. Entonces un día yo tengo unos pensamientos muy elevados en mi ser, ¿cierto? Soy un muy buen ser humano, respeto leyes universales a los animales, los rescato. También tengo cosas como de envidia, de chisme, de cosas malas hacia otras personas, deseos negativos. Bueno, en fin, eso también hay niveles de ahí para abajo eternos. Cuando yo empiezo a hacer el trabajo en mí mismo, ¿ustedes creen que esos pensamientos negativos siguen surgiendo en mí? Se borran, no vuelven a aparecer. Y me voy uniendo elevadamente a otros pensamientos más elevados. Y eso es lo que a mí me resta ahí, me queda ahí y voy subiendo de nivel. Entonces somos nosotros mismos y se va desapareciendo lo negativo. Por eso es que es tan importante entender que nosotros alimentamos la otra fuerza a todo nivel. Si bien ya hemos podido salir de estos pensamientos macabros, terribles del ser humano, que aún lo vivenciamos a todo nivel planetario, tenemos también nuestras cositas ahí negativas y el ego sigue floreciendo de vez en cuando. Ya no en esos niveles tan bajos, pero ahí está. El que esté aquí es porque no ha logrado superarse. Si no, ya estaría en cuarta. Mira, la energía te eleva y te lleva. Tú no puedes pertenecer a un nivel evolutivo que no te corresponde, ni a un nivel energético. Por eso cuando uno se encuentra con algunas personas, en eso, ay, te conozco de toda la vida, porque vibracionalmente estamos ahí. Y con otros un raya y como que, uy, se me cayó mal, no lo he visto, pero no, es que no sé qué tiene. O uno dice, uy, esa energía, como que no, yo me voy por acá. Lo mismo que cuando uno ve a una persona negativa que de pronto le puede hacer a uno daño en la calle, uno ay, se cruza de calle, porque es que eso lo percibe uno. Entonces, así es que se sucede absolutamente todo. Hay unos niveles y vamos a llegar allá y seremos uno, por eso se habla del uno, esa energía que salió de la fuente y trae nuevamente toda esta información, pero es la mismísima fuente. Entendemos que todo en el universo son frecuencias, como dices, y que todo está donde tiene que estar. Así que sí. Es algo que debemos entender también para procesar todo esto. Eso es importante, porque nosotros seguimos sufriendo, o sea, ¿el sufrimiento qué es? La falta de entendimiento de por qué me sucede a mí algo o la falta de entendimiento porque alguien hizo algo que a mí no me parece. Y entonces eso me causa dolor. Cuando yo empiezo a entender todos estos procesos desde el individuo, empiezo a revisar las personas y yo digo, ay, entiendo que eres así, entiendo por qué eres egoísta, entiendo por qué eres violento,
entiendo y proceso las experiencias ancestrales y las que ha tenido en esta vida que traen también de sus padres y sus parejas, porque eso es lo que es uno, la experiencia. Cuando uno lo entiende, entonces pues no se raya con el otro porque uno dice, pues él es así, es porque tiene estos problemas y le falta entendimiento de algo y no es porque sea un ser malo, ¿sí me explico? Estoy en un proceso aunque no he entendido. Si entendiéramos todas estas cosas, pues ya no sufriríamos y nos liberaríamos, que es donde vienen los apegos. Y ese es un sufrimiento terrible, el apego. Pero eso no es fácil, es de trabajar y puede que me cueste a mí un poquito más, a otro un poquito menos, pero hay que llegar a ese punto donde uno pueda decir somos todos, somos uno, y cuando uno entiende lo de la reencarnación, uno perfectamente se puede dar cuenta que mi esposo fue en una vida anterior mi hijo o mi papá. ¿Cómo alguien que tiene una moral desde la iglesia o desde las religiones va a entender eso? No, terrible, uy, abominable. Pero eso sucede porque somos nosotros mismos. Y hay información donde a ti te dice, mire, sus hijos son su continuidad. O sea, eso es usted mismo. Por eso es que también cuando uno se ve, ay, es que es igualita al papá, es que es igualita a la mamá, cuando entendamos que el 50% de lo positivo y negativo de cada uno de los seres cuando se junta para crear un ente biológico, ahí llega la vibración correspondiente. No es igual la vibración correspondiente de este ente biológico de una pareja que hubo una concepción a través, por ejemplo, de una violación. Muy diferente. Está sin amor, fue con agresión, con violencia, con una cantidad de cosas. A una que se unió a una pareja y tuvo un bebé porque lo quiso tener y con todo el amor lo recibe. Entonces, las vibraciones que ocupan esos entes biológicos son totalmente diferentes. Por ende, las experiencias que vienen a vivir son terribles para un lado y para el otro. Sin embargo, eso no quiere decir, digamos, que este ser que nació en amor sea el super ser, porque muchos han salido en amor, pero hay unas experiencias específicas del ser que tiene que vivir. Cuando uno entienda eso, entonces uno entiende que ninguna experiencia es negativa, ninguna experiencia, porque debo entender el por qué, para no hacerlo, para no repetirlo y poder salir de esa rueda del samsara. Pero muchas veces, como no tenemos este conocimiento, siempre uno empieza a decir, ay, yo no sé por qué siempre me consigo las mismas mujeres, con el mismo perfil, la misma historia, por más que yo cambie, y me pasa lo mismo. Y con estos hombres es que salió igualito, me pasó lo mismo, yo soy la más de malas. No, es que tú estás idealizando algo donde no ves todas las cosas que se te presentan así el primer día, y uno las obvia porque idealiza. Y lo mismo pasa a nivel del trabajo, la familia, los hijos, una cantidad de cosas. Y uno realmente como padre, vienes, ven, te doy la oportunidad para que sigamos creciendo en la experiencia y te doy las herramientas porque soy yo mismo. Y sé feliz, sigue siendo feliz. Entonces sí nos falta muchísimo para tener esas claridades, pero ahí vamos. Sí. Y antes has comentado que, bueno, que hay como, vamos a llamar, seres o lo que sea, regresivos que quieren como impedir, ¿no? esta evolución de alguna forma o ascensión de lo que conocemos como ser humano. Y te queríamos preguntar si habéis tenido algún problema a nivel familiar con amenazas, cuando tu papá pues, estaba pues, divulgando esta información que ayude a las personas, si habéis tenido pues, algún problema de este tipo con algunas entidades o alguna cosa de estas. Bueno, papá en vida obviamente sí lo amenazaron muchísimas veces y hubo informaciones que, digamos, él no se sintió en la confianza de revelar en su momento. Él se fue de este plano y dijo, no, ya me lo llevo, esto no veo la humanidad como que lo que yo diga le vaya a cambiar la existencia con lo que ya se vislumbra y lo que ya se sabe, porque a nivel profético, los pleyadinos le dieron información a papá precisamente, esos son los 9 tiempos que cambiarán al mundo sobre los acontecimientos que se iban a dar de desenlace para la trascendencia humana y que eso incluye una tercera guerra mundial. Entonces, ahí a los interesados, pues también se puede profundizar sobre esos temas. Y ellos hablan sobre la otra fuerza, y esa otra fuerza es de procedencia extraterrestre,
obviamente, que está incrustada acá y en todos los estamentos, a nivel político, religioso, económico, científico, etcétera. Pero pues también hay que saber que pues obviamente ellos también están infiltrados en todo lado pues para dar la información y que el ser humano a nivel mundial se entere o acceda, por ejemplo, a la tecnología, ¿no? O a las informaciones. De eso se trata también. Eso, digamos que realmente es una disputa entre las dos fuerzas, pero que obviamente dejan clarísimo que la otra fuerza en ningún momento va a vencer o va a primar. Digamos que lo vemos porque lo alimentamos cada uno de nosotros y es una energía que también tiene manifestaciones a todo nivel. Cuando uno habla que el demonio, que la bruja, que el espanto, que el no sé qué, pues aparentemente uno como que hace unas diferenciaciones sobre estos seres y que es de otra procedencia, pero hablamos de la misma fuerza, solo que de acuerdo a tus creencias se manifiesta. Eso es real, se va a manifestar de acuerdo a lo que tú creas, porque si se te manifiesta la energía negativa y tú ni conoces qué es eso, uno dice, ay, madre, eso que fue una cosa rara que vi, pero si está en concordancia con la manifestación de mis creencias, se me apareció el demonio, porque es lo primero que uno dice y lo relaciona. Entonces, eso depende de mis creencias y también de mis miedos, porque ellos se alimentan de cuanto miedo tenga el ser humano. Y el ser humano es la batería, el alimento con todo. Eso no, ellos no pierden nada físico, psíquico y mental de estas fuerzas. Cuando eso deje de ocurrir, por eso están tan desesperados y ahí digamos que vemos que prolifera el mal a nivel planetario, es porque tú llegaste con la luz y la luz es como si tú llegas con candela a un lugar lleno de cucarachas, las cucarachas salen corriendo y son millones de cucarachas y entraste solo tú con la luz. Eso es lo que sucede comparativamente con cada uno de los seres que despierta. Son una luz para todo, pero eso también les trae la luz. Mire, ¿qué trae la luz cuando tú prendes un bombillo o algo? Las polillas, las mariposas de noche, los insectos, todos quieren allá ver que, claro, hay posibilidades para estas fuerzas, pero el que no, pues allá se quedó y le toca Planeta 13, porque una de las informaciones que dejan de la trascendencia en la que estamos a portas, que aproximadamente tenemos como 200 años de reencarnaciones para lograrlo, se trata también de quien lo logró, pues con el planeta y tierra y todo llegaste a cuarta dimensión, pero por eso se habla de un arrebatamiento, porque esas energías que no la logren, van a ser aladas vibracionalmente por ese planeta 13. Y ese planeta 13 dicen, obviamente, que está anterior al planeta Tierra, digamos, evolutivamente, y allá se encuentran encarcelados todos los seres más negativos de esta parte del sistema solar y del universo. Que eso es como lo que nosotros llamamos el infierno. Entonces, si eso lo dicen y uno dice acá que el planeta maravilloso, y imagínense ese lugar, debe ser terrible y quedar allá, y con toda lógica lo entiendo, obvio, sale la luz, trasciende del planeta Tierra, allá que queda la oscuridad. Y muy seguramente esas profecías que se hablan, que va a reinar el demonio y no sé qué, pues es eso, porque no va a haber ni gota de luz en estos seres. Y se inicia nuevamente ese proceso más de casi 7000 años evolutivos para hacer lo que ya hicimos nosotros o lo que estamos terminando de hacer para poder arrancar por primera vez un peldañito más. Y eso no quiere decir que la energía negativa esté eliminada por completo. Estará la más pesada de las vibraciones más horrendas, pero esta otra fuerza trabaja desde cuarta y tercera dimensión y por eso para ellos es tan fácil manipularnos. Y como nosotros no ponemos en duda nada, porque eso nos lo han enseñado en el colegio, las religiones, ustedes lo que diga su papá, lo que diga Dios, lo que diga, es que usted no puede ni pensar, no lo puede ni poner en razonamiento, no lo puede poner en duda. Entonces a mí se me llega a aparecer en este momento acá un ser, así como ya tenemos conocimiento que entonces estos son los seres buenos, los de Sirio, los de las playas, ay, divinos, rubios, esos muchos ojazos. Yo dije, no, aquí se me apareció el extraterrestre positivo. Pero nosotros no tenemos claro que ellos usan la holografía y la han usado en todas las épocas en todo el tiempo. Es más, la holografía actualmente hace parte de la tecnología que tiene el ser humano y eso ya lo hemos visto a nivel planetario, la gente que se instruye o que va y conoce obviamente, por ejemplo, en Japón y todo lo que hay en avances sobre la holografía. Entonces nos puede presentar aquí la Virgen Santísima,
Pero si uno cree, se me apareció y se arrodilla y dígame, ¿yo qué hago? ¿Y a quién llevo? ¿Y dónde congrego? ¿Y cómo hago? O sea, yo nunca dudo. Y una de las primeras cosas que dicen los pleyadinos precisamente es, hay que poner en duda todo. Y hay que mirar y nos dan unas herramientas específicas, que por ejemplo cuando uno tenga eso, porque ellos hablan de la inspiración, ¿quién te está inspirando? ¿Una fuerza negativa o te está inspirando tu yo superior, que es la misma fuente? ¿A quién escuchas? ¿Qué tipo de cosas escuchas? Por ejemplo, la gente que asesina y hace una cantidad de cosas horribles que dicen, es que a mí me dijo la voz que los matara, que les hiciera, que me iban a hacer, que eso era lo peor, que se iba a acabar el mundo. Estos grandes supuestos maestros han llevado a gente al suicidio, que porque hablan con Dios. De esas herramientas, dejan específicamente que cuando uno tiene precisamente algún tipo de experiencia, la que sea, que uno diga, uy, escuché una voz, uy, se me apareció tal, uy, en sueño como sea, uno debe apoyarse en que, primero, ¿para qué fuerza trabajas? Y tiene que ser respondido por ley universal. Muéstrate tal cual eres. Si es una holografía, tiene que mostrarse tal cual es. Y tercero, yo soy luz, vengo de la luz, trabajo para la luz. Si vienes de la oscuridad de cualquier otra ente negativo, no me interesa ningún contacto contigo y no voy a aceptar absolutamente nada de ti. Y ya. ¿Qué sucede? Que se te desaparezca, que no te vuelva a contactar o se te meta por otro ladito a ver si me convences, porque eso sí, esa otra fuerza trata de convencerte para que la alimentes por todos los medios. Entonces, digamos, si no fue por este lado que a mí me gusta, digamos, ay, a mí me encantaría ser canalizadora, que me contactaran, entonces yo ya entré como en una frecuencia donde digo, no, espera un momentico, esto usted no es así. Y si cuando tú dices, muéstrate tal cual es, se te transforma y se muestra tal cual es y ahí te das cuenta porque eso sí, manifestación negativa es horripilante, nada que hacer en la realidad. Estas son cosas que nosotros debemos tener pendientes siempre, cuando tengo un sueño lúcido, cuando salgo de la casa, cuando tengo una experiencia, cuando hay una voz, pero debo ponerlo en duda siempre. Eso no es pecado, mejor dicho, y pongo ese pecado entre comillas y paréntesis. Esas son las herramientas que nos da realmente la forma de saber instruirnos de dónde está viniendo la información. Muy, muy importante esto que nos comentas y para tenerlo siempre en cuenta. Sí. Al principio nos has comentado que una de las razones por las cuales tú habías decidido continuar con el legado de tu padre, compartiendo todas estas enseñanzas, es porque habías visto que en los últimos años había varias, también podríamos decir, entidades o gente que se estaba dedicando a tomar la información verdadera y original de tu padre y transformándola para dar otros tipos de mensajes. Sí, mira, esto fue aterrador. Yo tuve también la oportunidad de ir con papá a una ciudad acá en Cali, a Popayán también, acompañarlo a sus conferencias. Y ahí fue, digamos, la primera vez que yo vi esto tan terrible. Y es que gente muy cercana a papá, específicamente un señor, Carlos Torres, mi papá era padrino de uno de sus hijos, era muy cercano a su familia. Y este señor después tomó toda su información, todos los mensajes y salió a difundir como si a él le hubiera pasado en realidad esta experiencia. Y se dedicó a desprestigiar a papá, a decir que a él lo habían contactado, pero que él no había querido dar la información, que era un egoísta, que bueno, eso una cantidad de cosas, y empezó a congregar. Y este señor hoy en día, hace más de 20 años, pues obviamente yo siento y veo que eso es toda una secta que tiene, porque hacía cosas tenaces como por ejemplo decir que tenía personas reencarnadas dentro de su congregación, porque él mismo se autodenomina que es Miguel Ángel, Arcángel y Jesús. Y a otros los ponía usted es Juan, usted es Pedro, usted no sé qué, les denominaba las trompetas del Apocalipsis y decían que eran las reencarnaciones. Y claro, la gente al ver, digamos, un conocimiento tan profundo como se los enumeré, porque es bien largo para comentar, pues la gente, todo conocimiento deslumbra. Entonces mucha gente acudió. Cuando empezamos con mi hermana a hacer entrevistas en radio y todo nuevamente acá que nos invitaron,
precisamente Juan Jesús Vallejo nos invitó, estaba acá ya hacía unos años acá en Colombia en radio y dimos nuevamente nuestra historia sobre este tema, pues mucha gente se quiso contactar con nosotras y estas personas decían, ven, pero es que ¿cómo así? Es que aquí este señor Carlos Torres nos está diciendo esto y esto y esto y... ¿Y cómo así que tú estás diciendo que es por otro lado? Cuando yo fui a dictar conferencias y todo esto es un mundo de gente, usted no se imagina la cantidad de mails, llamadas, de la gente aterrorizada, porque este señor decía que tenía el poder de sacar a la gente del libro de la vida. Imagínate eso. Y la gente se moría pensando que quedó fuera del libro de la vida y se iba para el infierno. Y les mandaba maldiciones y una cantidad de cosas, además también de estafarlos. Aquí tienen también muchos temas precisamente con denuncios sobre este caso. Entonces ahí también surgió una necesidad de no, venga, ¿cómo así que están manipulando esta información? Digamos que a papá le dieron una información que se llama la lógica de la lógica, y esto lo transformaron, lo ampliaron, dijeron que eran unos códigos, le metieron más información y lo empezaron a revelar así, que realmente la lógica de la lógica nos da es unos parámetros para identificar a los falsos espiritualistas, que nos dan todas las normas así súper sencillísimas. Entonces es bien interesante para que cualquier persona a nivel planetario lo conozca. Hablan de los supuestos elegidos. Entonces, que si está aquí en mi congregación, usted es el elegido y a ustedes lo van a salvar y lo van a llevar. Y eso es falso. Si uno estudia todos los mensajes de papá, ahí dicen, hablo para toda la casta de hombres sin distingo de raza, color, etcétera. Se habla a nivel planetario. El que escuchó, el que está en la vibración donde ya hay una conexión, porque le alcanza a llegar la información, el nivel, la palabra de la verdad. Entonces es muy triste ver estas personas cómo usan esta información. Ahora tiene, digamos, el señor ya está obviamente con sus años y enfermo, entonces ya tiene un sucesor que se llama Niño Nuevo, que ha dado palo en internet, la cosa más impresionante. Cuando salimos nosotras a poner en claro eso, esa manifestación que estuvimos también en el canal de Johanan Díaz, en muchos canales sobre esto, sobre estos temas, este señor se rebotó terrible y entonces la gente se empezó a cuestionar. Entonces dijimos, ¿ustedes quieren ver la verdad? Mire, mi papá dejó todo escrito y aquí se lo pongo. Usted verá qué hace. Si sigue ahí, si se sale o lo que pasa, mucha gente despertó, mucha gente agradecida, se salió, logró, vio, arrancó, siguió su vida más tranquilo, obviamente. Pero sí hay que hacer un anuncio, un llamado con estas personas, porque seguimos buscando el Salvador, seguimos buscando el que me diga qué hacer. Es el bastón, que el día que se me parta, se me cayó, quedo sin bases sólidas, entonces quedo en un limbo espiritual. Por eso hay que buscar dentro de nosotros, escuchar todo lo que llega, pero sacar nuestras conclusiones, que eso es activar el discernimiento, que finalmente esa es la luz del camino espiritual que a cada uno nos corresponde, porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia individual y nos vamos a encontrar es vibracionalmente. Sí, toda la razón, Dayani. Es realmente, y uno de los problemas más graves que nosotros personalmente creemos que nos estamos encontrando en este proceso del despertar de las personas, porque vemos realmente que como tú bien dices, las personas han estado muy arraigadas a lo que sería un dogma, una religión, y que muchas de ellas quieren pues salir de esto, pero únicamente sin darse cuenta van a otro dogma diferente que ya no es el patrón antiguo de religión, sino que ahora puede ser un dogma mucho más moderno, que como sería, por ejemplo, pues creer que los extraterrestres son los nuevos dioses, la nueva religión, sí, y perder todo tipo de cuestionamiento y encima pues tener ese miedo y agarrarse a eso y como bien dices tú, como si se le rompe el bastón ya no puede seguir caminando, ¿no? Porque simplemente lo ha cambiado y ni siquiera se ha dado cuenta. Y también muy interesante el tema de la información, porque como tú bien dices, la información deslumbra, pero no solo tenemos que ver la información, ¿no? Sino que hay que ver todo el patrón, todo el contexto y ver más allá de la información, porque si no fácilmente podríamos ser engañados a otra religión. Total, mira, esto es tan importante eso que tú acabas de mencionar, y es que obviamente nuestras generaciones van despertando y pues ellos tienen que buscar nuevas herramientas para capturarnos. Es que la otra fuerza no quiere que lo dejemos de alimentar porque desaparece.
así de literal. Ellos jamás ya se podrán alimentar de la luz, entonces no tienen otro proceso. Lo que aprendieron, se deterioró tanto su energía que ya no es posible existir. Entonces nos la van cambiando, la pildorita, como decimos acá, nos van tostando el maicito para ver nosotros otra vez por dónde es que caemos. Entonces siempre tener, es mejor dicho, esos sentidos súper abiertos y ser correspondientes con uno mismo, con sus experiencias, con los aprendizajes que uno tiene de vida y no seguir a nadie, porque eso nos va a tener que poner así, como los caballitos. No veo, no entiendo, no escucho y me puedo estar perdiendo de una información muy relevante para mi espíritu, para la verdad universal. Entonces sí, hay que estar muy atentos de todos estos temas que pasan con los mensajes. Imagínate que a mí, en relación a eso, las nuevas canalizaciones y todo, y no generalizo porque obviamente habrá en este momento personas que están haciendo esos procesos específicamente de ayuda a la humanidad. No puedo generalizar, no los conozco todos, pero los que me he podido acercar en estos años también de estos cambios, ahora las canalizaciones, por ejemplo, que no, que es por internet, que es por un mail. A mí, miren, chicas, a mí me llegó el mail del supuesto extraterrestre. Me llegó el mail de Krishnamurti diciendo que ya estaba lista, que una cantidad, que todo por mail. Y me mandan unas informaciones que yo digo, wow, la otra fuerza está repila. Porque es que, claro, la otra fuerza tiene conocimiento. Y entonces a ti te da el conocimiento y tú dices, no, esto es, mejor dicho, lo último que hay en a nivel planetario, wow, ahora entiendo, ahora hago, pero por dentro tiene sus fallas y es donde ya me agarran. Y entonces después para las personas decir, oye, esto no me cuadra, pero yo no soy capaz de salir en vivo a decir que eso ya no me cuadra porque me quitan seguidores o pierdo credibilidad. Uno tiene que ser sincero, hasta aquí conozco. No sé si más adelante con más información entienda otra cosa, tengo un concepto más amplio de las cosas. O yo estuve equivocada y miren por dónde iba, pero ahora entiendo que es por acá, por ejemplo. Muy pocos tienen realmente la fortaleza espiritual para asumir algo como eso. Y entonces, si tú eres ignorante en una cantidad de temas como estos de espiritualidad, de contactismo, etcétera, te vienen a dar este tipo de información, tú dices, oh, por Dios, se me apareció el ser espiritual más elevado. Y ahí te agarran, porque tú no lo vas a poner en duda. Y ahí puedes estar siendo fuente, manipulación de la otra fuerza y que vas a llevar a otras personas a la equivocación. Por eso eso de los seguimientos, de que el grupo, el no sé qué, se echa un karma encima. Terrible, porque ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta, está en cada uno de nosotros. Entonces es una experiencia que uno comparte, que le puede servir a otra persona en su camino, que un libro, que una experiencia, que algo que uno pueda dar referente a lo que sucedió o de cómo afrontarla. Pero realmente el trabajo es individual. Y ahí la gente sigue pecando y como tú dices, voy cambiando de maestro, voy cambiando de información. Y muy fácil, ¿cómo yo identifico este tipo de cosas también? Tiene que verse la lógica de la lógica y la pueden buscar. Imagínense que es muy sencillo realmente hacer estos cambios. Porque cuando yo empiezo a escuchar mensajes de amor bellísimos, pues ahorita cualquier ser humano los puede hacer. El mensaje de amor ha estado a nivel planetario por todos lados. Si yo tengo un mínimo de elevación espiritual y hago una meditación, evidentemente me va a llegar un mensaje bellísimo para mí. Pero soy yo misma conectada con mis energías más elevadas, que es mi yo superior. Me habla, me conecté, ¿sí? O por mi vibración entiendo y empiezo a escuchar realmente la vibración espiritual, pero esos son los primeros atisbos del despertar. Y entonces ahí yo digo, ya, me elevé, voy a ser la maestra y empiezo a llevar a la gente por otro camino que no es, porque puede ser no correspondiente a través de mi ignorancia. Y me pueden estar enviando entonces a decirme, venga, usted ya no tiene que trabajar. Nosotros ya le hicimos todo el trabajo. Le sacamos el mal del planeta Tierra. Usted ya no tiene que trabajar en sí mismo. Usted se va a ir en las naves. Espérese tantico ahí. Usted ya solo medite. Estése aquí en el grupo. Léase solo lo que yo le digo que se puede leer. Usted no puede leer de otras cosas. Ahí es donde perdemos realmente nuestra libertad. Y la estamos perdiendo de muchas maneras. Físicamente, porque nos cautivan. Y espiritualmente,
porque siempre estoy esperando a alguien que me diga qué hacer, cómo continuar, qué leer, qué ver, qué comer, qué pensar, qué decidir. Y ahí estoy cautivo. Ojo con eso, porque cuando a mí me empiezan a poner límites y me empiezan a decir, usted no puede poner en duda esto, usted no puede ir a decir tal cosa, usted no, salgan corriendo despavoridos, porque ahí es identificar la otra fuerza. Siempre hay que hacer un trabajo espiritual. Y estas experiencias de estos niveles primarios y más con esta interferencia no son nada fáciles. Existe el mal, está en nosotros alimentándonos continuamente a través de nuestros pensamientos más bajos, obra, acción y pensamiento. Y eso se requiere que haya una reflexión desde el individuo para ver en dónde me encuentro, no porque me lo dijo un gurú y me alineó los chakras y dijo que yo era la vida pasada egipcio, es porque yo tengo conciencia y la aplico en cada cosa que sale de mí. Muchas gracias por compartirnos todo lo que nos acabas de decir, Dayani. La verdad, nosotras hemos podido experimentar básicamente desde dentro, en primera persona, todo esto que nos explicas y encajamos 100% con todo lo que has dicho. Y de hecho también queríamos preguntarte que con todos los conocimientos que tú tienes y las experiencias que has podido ver y lo que conoces de los extraterrestres, ¿dirías que todos los contactos que son dirigidos a través de la tecnología, por ejemplo, a través de vía internet, como tú misma lo viviste, a través de vía mail, son falsos? Es decir, o entes regresivas extraterrestres o gente negativa que está intentando sacar un provecho y haciéndose pasar por otras personas. Correcto, pura inteligencia artificial. Todos los contactos que se han hecho precisamente de seres extraterrestres que se conocen desde el positivo, vienen y te ponen la cara y jamás te niegan una respuesta. Siempre te la dan de acuerdo a tu nivel conceptual y de conocimiento que tengas. Y ellos no se esconden. Ellos no es como, no, es que yo soy luz, olvídalo. Ellos siempre ponen una cara, tienen un nombre y tienen la verdad y un propósito. Entonces sí es importante saber que es así. No hay necesidad de estar usando ahorita los medios tecnológicos, olvídate. Eso a través de una meditación, cualquier ser planetario que haga su trabajo interior puede comunicarse con ellos totalmente. Si ellos ven, nosotros somos una vibración, somos una luz. Ellos no nos ven así con el cabello, los aretes, no, ven, es una luz que brilla, que emana el aura de cada uno de nosotros. Eso es lo que ellos perciben y ven quién está despierto y quién no. No tendría ningún sentido llegar a una persona que no está despierta si no va a entender nada de lo que tienen que decir. Y como les digo, estos contactos a nivel planetario tienen un propósito universal o un propósito específico para el mensajero que lo viene a realizar y tendrán obviamente ayuda espiritual y que será identificada obviamente por el ser que está en estos trabajos y no tiene ninguna necesidad de ir a decir, ay, mire, yo desperté y me contactó el fulano y me dijo lo mismo que le dieron a no sé quién y así sé quién, cuando la información la dejan a nivel planetario y hay que entregarla tal cual al ser para que se active dentro de nuestro ADN y dentro de nuestra energía y así pueda arrancar su camino el espíritu. Pues sí, muchas gracias por tus palabras. Dayani, tu padre creó el Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres. Queríamos preguntarte si todavía hoy en día sigue funcionando y si habían podido conseguir grandes revelaciones, ya que por lo que teníamos entendido, varios científicos también formaban parte de este grupo. Bueno, digamos que el ICIFI duró como los años 70, luego ya se dispersó mucho, cambió la gente, porque volvemos al mismo tema. Entras tú en una meditación o algo y empiezas a escuchar una voz o tienes una experiencia y entonces dices, uy, no, yo puedo hacer sola y hago cambuche afuera y vuelvo y saco mi grupo y allá hago. Entonces eso sucedió con muchas personas, ¿sí? El ICIFE terminó, mi papá también lo hizo en Costa Rica y lo hizo también en Venezuela. Y quedó como ese centro de investigaciones, pero realmente eso ya se cerró hace mucho tiempo. Digamos que podemos decir que hay un grupo del ICIFE que permanece haciendo los estudios, por ejemplo.
en Cali, en Popayán, en Medellín, pero no como que haya una entidad como tal como el ICIFE y que esté en estos momentos atendiendo gente, llamando gente, haciendo investigaciones. No, no existe en este momento esa figura. Gracias por la aclaración, porque es algo que no acabábamos de, buscando la información sobre esto, no acabamos de entender. Así que creo que también puede ser interesante para la gente que nos escucha. Claro que sí. Queríamos preguntarte de todas las experiencias que tuvo tu papá, ¿cuál dirías que ha sido la más impresionante sobre el contacto? Aparte de la que nos has explicado De la fosa de las Marianas. De la materialización instantánea, que Sí. definitivamente es también muy, muy impresionante. Yo creo que todas. No creo que haya una más, porque todas son impresionantes. A papá en ese primer contacto también, por ejemplo, le mostraron cuál es, digamos, la fuerza, la energía o el motor de los ovnis. Y tiene que ver con los cristales memoria y que hasta ahora se está empezando a hablar precisamente del uso de los cristales para meterle memoria allí. Entonces hay muchas cosas. Imagínate en el año 70, en el 74, que le dijeron a papá, va a haber una tercera guerra mundial, sí o sí. Yo sé que aquí la gente se va, con todo lo que yo he dicho, yo sé que va a haber una revolución impresionante, porque siempre sucede en las entrevistas y la gente dice, ahorita hablan, por ejemplo, y tienen una confusión con lo de las líneas del tiempo, pero impresionante. Entonces, como en mi línea del tiempo no pasa eso, usted viene a traer la energía negativa y el pensamiento negativo. Pero lo que les digo, si uno tuviera toda esa conceptualización de toda la información que le dijeron a papá, no tendría unos entendimientos totalmente diferentes. Y yo siempre los invito a que venga, vea desde el principio, estudie, revise toda la información y saque conclusiones. Pero el tema es que, por ejemplo, eso es tenaz para nivel planetario. Y dijeron, sí, claro, puede haber un cambio en la línea del tiempo, pero tiene que ser desde el colectivo del planeta. A ver, ¿dónde está el despertar del 50+1 del colectivo del planeta? Pues no se dio. Entonces estamos a portas de eso. ¿Que se va a minorizar? Claro que sí, yo siento que sí, porque hay mucha gente despierta en este momento que trabaja para la luz y hace un trabajo impresionante, por ejemplo, para que no hayan incendios, para que se apaguen, para que un ciclón no suceda, para que todos los efectos que hay de los desastres y del hambre y de todo se minimicen. Y eso no es en vano el trabajo individual y el aporte que hacemos cada uno desde nuestras meditaciones y nuestras peticiones al Padre. Entonces sí se puede minimizar categóricamente. Pero en esos 9 tiempos que cambiarán al mundo están precisamente las bases y las características. Nosotros ya estamos entrando, estamos en ese 7.º tiempo y podemos entrar en el 8.º muy pronto. O sea, todos estos aconteceres están más o menos para 200 años, pero esto de la guerra se vislumbra cerca y lo estamos viviendo, pero la gente no se entera. Y ahí hay unas características importantes, como por ejemplo, para que vayan y busquen la información, mi canal es Telurión y ya está toda la información, o pueden encontrar los libros de papá gratuitos en PDF, que se llama Omni, Gran Alborada Humana, tomo 1 y 2. Y ustedes ven, allí son muy claros ellos donde dicen, mire, va a acontecer un evento de guerra inminente en el Oriente. Pero de allí, obviamente, como ya está que se estalla eso, las instituciones, las entidades, etcétera, va a haber un diálogo y va a ser la primera vez que se va a hablar de paz y acuerdos de paz masivos, donde definitivamente se dice que cero, obviamente, estas tecnologías. Allí tengan presente que cuando eso suceda, va a haber guerra, porque otro que está fuera de ahí va a aprovechar eso y la va a iniciar. Y allí hay a nivel profético varias cosas donde nos indican, por ejemplo, cuáles son los países que van a estar directamente en intervención en esta guerra. Y por eso también se habla, por ejemplo, de los remanentes, que es muy importante también en la información de papá. Esos remanentes están sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar en Latinoamérica, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, que van a quedar estas zonas que son los que le van a dar alimento al planeta. Y va a haber una devastación terrible y nos vamos a ver enfrentados a eso. Por ejemplo, cuando hablábamos hace ya unos años sobre los volcanes,
Y entonces también nos decían, no, qué terrible, que usted trae aquí el terror, eso está mal, nos asusta, que no sé qué. Y miren toda la activación de los volcanes y lo que falta. Y lo de los maremotos, el cambio de eje. Me he hecho conocer el cambio de eje es porque ya ahí fue, ahí fue. Pero después de todo eso, obviamente, va a quedar la trascendencia humana y esta civilización o esta energía despierta en el cuarto plano, en cuarta dimensión, para arrancar nuevamente, obviamente, estos procesos que ya nos corresponden evolutivos. Así que definirías como el proceso como que si tuviera que, porque a veces se dice, ¿no? que cuando estás en un proceso de vida, de cambio, a veces se habla que para iniciar algo nuevo tiene como que destruirse el viejo, ¿no? El sistema viejo. Entonces, ¿podrías decir que es como una especie de destrucción del sistema en el que estamos viviendo para que a raíz de ahí pues vuelva a generarse uno nuevo, como más limpio? Pues todo cambio es una transmutación, pero ojo porque no podemos permitir, digamos, o no se va a permitir que el sistema, como tú dices, tiene que cambiar porque ya está obsoleto y la gente se rebeló y el planeta Tierra también por sus cambios, sino porque realmente es un cambio evolutivo donde se piensa a nivel planetario, por la humanidad, por el planeta Tierra, por toda la vida que existe acá. Entonces es totalmente diferente, donde ya hay una equidad, unos procesos evolutivos avanzados, científicos, de todo, a todo tipo. Vamos a volver al trueque, obviamente, el que tenga tierras que siembre y el que se pueda ir para el campo sobre estos metros, hacerlo, porque ustedes saben que, miren, estamos a puertas del crash económico que tanto se ha hablado y que tiene todas las bases sólidas y hay personas dedicadas a ese tema y ya lo han mencionado en todas las redes y es simplemente que yo no me instruyo sobre eso. ¿Y usted qué va a hacer si tiene todas las propiedades del mundo, pero si le cae no, sí, un tsunami, un volcán, un terremoto, lo que sea? Nadie va a tener con qué comprar nada. Usted puede tener todo el dinero, los bitcoins, lo que sea. ¿Cómo va a comprar agua? ¿Cómo se va a alimentar? Pues eso no le va a servir para absolutamente nada. Entonces hay que pensar en ese momento, pero la gente se lo ve lejísimos y está más cerca que cualquiera de las cosas que empezamos a vivir eso. Muchas personas con los desastres a nivel natural, en estos meses, en estos años, hemos visto la devastación y es perderlo todo. ¿Y usted qué va a hacer si no tiene nada? Y si no tiene un terrenito, si no tiene a alguien que tenga realmente donde hospedarlo, no tiene un pariente, son experiencias bien fuertes, pero hay que sobrellevarlas porque no estamos solos. La otra es que nos han vendido que Dios está por allá. No, Dios está en cada uno de nosotros. Entonces esa soledad que se conoce a nivel planetario también va a tender a desaparecer. Y podremos ser parte en ese noveno tiempo precisamente de la hermandad cósmico solar. Y allí vendrá nuevamente este maestro maravilloso Jesús al planeta y muchos maestros más y el logo solar, que es impresionante, también todo el trabajo que hace a nivel de sistema solar por cada uno de los seres que habitan cada una de estas células. Y vamos a tener la posibilidad otra vez de hacer viajes intergalácticos y nos podrán, ya tendremos los permisos y obviamente el avance será maravilloso. Pero tendremos que seguir trabajando en nosotros porque aún habrá un dejo de energía negativa. Entiendo. Y esto que hablan muchas personas sobre un contacto masivo en la Tierra, que ahora se está hablando mucho sobre esto, ¿qué opinas? Sí, pero también está mal entendido. Cuando, por ejemplo, hablan que Jesús habló allá en esa tierra y eso es allá, pues resulta que cuando Jesús habla, habla para todo ser humano. La diferencia es que si tú no estás en el nivel vibracional, no lo vas a escuchar. Y eso, por eso se habla de la voz interior, que es la información que dejan los extraterrestres de las Pléyades. La voz interior es tu contacto directo con tu yo superior y eso se activa a través de tus procesos y tus transmutaciones de cada uno de tus cuerpos, que eso es en armonía. No es que transmute mi cuerpo físico y mi espiritual, no, eso es paulatino y eso tiene que ir en un equilibrio. O sea, yo le tengo que meter el trabajo a todo, no a un solo cuerpo. Cuando eso se dé,
se van a dar instrucciones para toda la población que esté lista y serán los que escuchen la voz interior. No es una persona que llega acá y es el elegido y él nos va a decir para dónde arrancar. No, es la voz que vamos a escuchar. Y todos sabrán, suba hacia la montaña, vaya hacia no sé dónde, ya empezó esto, coja sus chiritos, mire a ver qué hace. Porque al que le corresponde, ¿no? La muerte no existe, entonces mi proceso tal vez sea antes de que ocurra eso, como ha sucedido con tantas desencarnaciones. Otros tienen que afrontarla, bien sea para quedar más firmecitos espiritualmente y otros para ver si despiertan realmente la realidad en la que están. Entonces, cuando se habla de eso y se lo dejaron claro a mi papá todo el tiempo, le dijeron, mira, Enrique, nosotros jamás vamos a venir a ti a sacarte a ti, ni a tus amigos, ni a tu familia, porque eso va en contra de lo que están diciendo de la reencarnación y los procesos evolutivos. Eso es ridículo. Ahora que vengan a decir, no, es que los hermanos están allá, acá hay no sé cuántas miles de naves y nos van a sacar. Entonces yo digo, ¿a qué juegan entonces estos seres? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué han dejado que haya tanto dolor y sufrimiento a nivel planetario? Aún lo permiten, si ese es el contexto. Entonces eso no pasa. Por eso te digo, uno tiene que tener unas bases espirituales para dar una opinión en relación a eso. Si ya sabemos que la muerte no existe, que son procesos evolutivos, que pasamos de plano, como lo queramos ya llamar o entender, que me muera o no me muera en el tsunami, en el volcán, pues eso es lo de menos. Esos son mis procesos, aquí llegaré otra vez. Y eso sucederá para sembrar, obviamente, esta nueva humanidad, que es la que nos corresponde, porque ellos hablan también del superhumano, el superhombre. Y vamos para allá, pero nos falta muchísimo. Y es el superhombre universal. Y dejan clarísimo que el día que el ser humano universal desaparezca, desaparecerá con él el universo. Entiendo lo que dices y también el hecho de que cuando se hace hincapié a que ¿no? varias razas extraterrestres estén aquí para salvar a la humanidad o para extraer a sus contactados como de alguna forma elegidos, es un intercambio, es la forma de enganchar a las personas para que estén en contacto con esto y divulgando su información y todo esto, y que en realidad este contacto masivo, como está catalogado, sería más que el humano en su propia evolución, como tú comentas, ya llegue a un nivel donde sea capaz de hacer todas estas mismas cosas que estos seres que llamamos extraterrestres y que nos pueden estar visitando, interactuando con nosotros, y entonces ya será más que una fusión en sí, porque ya estaremos vibrando, ya seremos más parte de lo mismo y no tanto que desde afuera vendrán hacia aquí. Correcto, mira, habrán unas intervenciones como por ejemplo de personas o sea, aclarar que uno no está aquí en vano y que si usted está en la montaña, si está en el mar y no sé qué es porque ahí le corresponde estar, punto. Si hay alguien que necesitan que venga, pasó esto y necesitamos sacarlo, naves que movilizan las personas a las montañas o a estos remanentes, porque para eso son. Y en el Alto Perú, por ejemplo, cuando estuvieron los contactados, les mostraron las familias, que hay más de 300 familias allí, instruyéndose en esta ciudad interna que están saliendo desde el 2020 para instruir al humano después de todo lo que va a suceder. Y tendrán alimento, tendrán el conocimiento, tendrán el agua, tendrán todo para atender a los humanos que queden. Entonces, por eso les digo, o sea, tranquilos, lo que ha de pasar tiene que pasar. Y volvemos al tema. Si comprendemos lo de la reencarnación, el ente biológico y todo, es absurdo que estén diciendo que va a venir una nave a sacarnos. Es absurdísimo. Además, una nave que haga esto y vaya y viaje a algún otro lado, habrán pasado 200 años, que eso se lo clarificaron a papá. Enrique, si encendemos estos cristales, en 5 minutos habrán pasado 200 años para ti. Entiendo. No tiene sentido. Claro. También antes nos has comentado sobre los pleiadianos y su relación con las guerras de Orión, que ellos anteriormente también estuvieron en una situación, podríamos decir, similar a la nuestra. Queríamos preguntarte el por qué crees que hay un como
interés especial o mucho hincapié en esta raza? Porque seguro que hay muchísimas más que están asistiendo a los seres humanos de diferentes formas, pero el nombre pleiadiano se ha usado muchísimo y, y es uno de los más conocidos y siempre se dice, bueno, que están aquí ayudando. ¿Por qué dirías que es esto? Bueno, mira, hay algo que en este momento lo tengo así como rondando en la mente y es porque estoy revisando los mensajes de Billy Mayer y allí hablan precisamente sobre los pleyadianos y ellos dicen que son negativos. A papá lo contactaron los pleyadinos. Entonces yo antes decía, no, es que los mexicanos le dicen pleyadianos y nosotros pues aquí desde Colombia pleyadinos, pero aparentemente en este momento estoy recibiendo información que son totalmente diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que investigar. Yo lo dejo así, siempre digo, pongámoslo en rojo, porque hay información diferente. Y hay información de los contactos que uno dice, ¿cómo así? Que están diciendo que de acuerdo a la información que uno escucha de todo lo que le dejaron a papá, hay incongruencias. Y son desde los pleyadianos. Entonces sí, lo voy a dejar ahí y voy a hablar desde los pleyadinos, porque puede haber perfectamente una diferencia notable. Y digamos que ellos no son los únicos que están ayudando al planeta Tierra. Y obviamente lo han hecho con todas las civilizaciones y con todo el sistema solar, sino que nosotros en particular, nosotros somos allá el planeta donde venga a ver, yo me quiero ir allá de vacaciones a mirar cómo es eso y a pasar ciertas experiencias, porque resulta que nosotros somos esa diferencia. Hemos sido atacados por esa otra fuerza y nos dejamos llevar. Y no la supimos sortear porque la desconocemos gracias a las religiones que nos dijeron que éramos los únicos existentes en el universo y en nuestro sistema solar. Y que aún miles de personas avalan que eso, vida en otro planeta no existe, a pesar de todos los descubrimientos científicos que se nos han mostrado hasta el momento. Porque obviamente ustedes saben que nos muestran una pequeña parte de todo lo que han encontrado, porque se caerían las iglesias, precisamente las religiones, el poder, o sea, muchas cosas se desvanecería ante esto. Pero el tema principal realmente de esto de los pleyadinos es porque es la figura más cercana a nuestro entorno para no generar de cierta manera algún tipo de miedo. Son los más cercanos, digamos, dentro de nuestro físico. ¿Mm? Y por ello, y porque también han pasado por las guerras. Entonces es la manera que yo digo, venga, yo tengo la experiencia, me puedo presentar y no va a ser tan traumático. Hemos visto ya otros contactos, por ejemplo, mi papá vio muchos seres en sus viajes o en su viaje a la luna y allí le mostraron un ser mosca. Y tú sabes que hace en los 80 creo que fue que salió en los 70 una película de el hombre mosca. Y papá nos contaba, dice, creo que eso es una de las cosas que papá veía increíbles. Era un ser mosca así humanoide, pero era una mosca gigante y que tenía todo el conocimiento, era un duro, mejor dicho, en información, en científica, etcétera. Y papá quedó impactado. Entonces imagínate donde le aparezcan a un ser. Es más, mire, hagamos este ejercicio. El hombre de las nieves en este momento, para nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo el ser humano? Lo voy a cazar y voy a arrasar y lo voy a exterminar. Entonces imagínate donde venga otro ser también diferente a nosotros, ¿qué es lo que hacen? Venga, lo mato, lo pico y usted viene el demonio. Entonces lo más cercano para poder dejar información a nivel planetario son ellos. Y eso, que precisamente por eso es que existe esa ley universal, demuéstrese usted tal cual es, porque como usan el holograma, entonces si a ti se te aparezca el reptiliano o el gris o el que sea o el mantis, te mueres. ¿Cómo interactuarían contigo? Para eso hay películas del demonio. El demonio se viste de rojo, todo es así, la mujer divina, lo sexy, pero jamás muestra su forma real. Por eso es tan importante hacer la pregunta y mantenerte. ¿Mm? Entiendo. ¿Y de dónde provendrían, como dices, los pleyadinos? Pues todos vienen normalmente del sistema de Orión, pero en ese sistema de Orión, pues tú sabes que eso hay negativo al 100, de allá vienen estos reptilianos, vienen los grises, los zetarreticulianos, los rigelianos, los mantis, están los de Aldebarán, que también fueron los que ayudaron a Hitler, o sea, hay razas.
hay varias intervenciones y eso es lo que conocemos. Vayan a saber más allá qué más existe y qué más pueda llegar al planeta, ¿no? Okay. Sí, son muchas razas en verdad y todavía, bueno, cuesta, ¿no? A las personas todavía situarnos aquí con tantas cosas. A veces somos muy deterministas en esto, ¿no? A veces es tal constelación, tal raza, ¿no? Y el universo es mucho más complejo y cada constelación tiene un montón de estrellas y sistemas solares, ¿no? Y entonces a veces como que queremos como ponerlo todo fácil, ¿no? Sobre la mesa y va más allá. Dayani, para terminar, ¿hay algún mensaje que te gustaría darle a la gente que nos esté escuchando? Claro que sí. Mire, un mensaje de amor, de tranquilidad, de felicidad, porque es que realmente no estamos solos en el universo como tantas veces nos los han querido grabar en la conciencia. Dios está en nosotros, somos nosotros mismos. Y que cada uno de ustedes lo va a entender en su momento a través de su proceso y podrán ver reflejado a Dios en toda la existencia y la vida. Y cuando eso suceda, dejará de existir el mal y las cosas negativas en cada uno de nosotros, porque habrá respeto y habrá conciencia de que cada uno de nosotros somos un Dios en potencia totalmente. Tenemos absolutamente toda su esencia. Somos ese baldadito de agua del mar que ha sido sacado y tiene todos los componentes. No somos el mar, somos parte de él. Y eso somos cada uno de nosotros, un baldadito del agua del mar. Y tenemos toda la potencia para tener la vida, la creación, activar todos nuestros sentidos, salir de donde nos encontramos, tener esa fuerza espiritual y que el conocimiento está ahí delante tuyo. Solo hay que solicitarlo y desearlo porque ese impulso motor es el que nos hace falta activar. Cuando activamos el discernimiento, cuando cuestionamos, necesitamos respuestas. Y cuando no preguntamos nada, pues ahí nos quedamos estancaditos. O sea, saqué el baldadito y me quedé estancada ahí en la arena y a medida que pasa el tiempo se va llenando de arena y ahí me quedo en estancamiento. Pero cuando ese baldadito de arena, de agua, fue sacado, fue utilizado e hicieron algo con él, hay una transformación, hay una elevación. Pregúntate, cuestiónate, dúdalo todo y pídele a tu ser interior, que es el mismísimo Dios, el mismísimo Padre, que necesitas las respuestas, necesitas la verdad, porque necesitas trascender y volver a Él. Ya con eso, el universo se encargará de enviarte la información. Y debes estar atento, porque nos lo envía a través de todo, a través de una flor, de un ave, del viento, de nuestras amistades, un libro, una canción, una meditación, cualquier cosa que llegue a nosotros. Abre tu mente y permite que llegue el conocimiento a ti. Con ello tendrás la verdad del universo. Pues muchísimas gracias por todas tus palabras, Dayani. De verdad ha sido un honor tenerte aquí en nuestro espacio y nos ha gustado muchísimo todo lo que nos has compartido. Súper interesante y la verdad es, estaríamos 2 horas más contigo pero no queremos agobiarte tampoco, pero tenemos muchas preguntas y también queremos felicitarte por el trabajo que estás haciendo, por continuar con el trabajo de tu papá y seguir abriendo ese camino que él con tanto esfuerzo abrió y que tú lo continúes y que sigamos recibiendo todo este conocimiento para estas nuevas generaciones. Así que felicidades y por parte nuestra, adelante, que nos encanta todo lo que haces. Chicas, muchas gracias a ustedes por este espacio. Por haber charlado con ustedes, con esas preguntas tan interesantes que también permiten, obviamente, poder ampliar, dar mucho conocimiento, pero ya después entrar en las puntualidades. Y yo encantada, ahí cuadraremos, si desean otra entrevista más adelante, cuadramos nuestros tiempos y también pues las preguntas que obviamente se va a generar de todo después de esta entrevista. Entonces, encantada de contarles ya las particularidades de todo ese mensaje. Con mucho gusto lo haré. Pues muchísimas gracias, de verdad.
Pues muchas gracias, un gran abrazo y como siempre, gracias a todos por estar y escuchar y aquí vamos a finalizar este vídeo.